Muy bien. Efectivamente, ¿cierto? Ya este es el segundo sábado que estamos revisando este libro maravilloso y muy bonito que habla acerca de la segunda venida y el cielo de nuestra hermana Elena de White. Em, Hace 2 sábados atrás se tomaron, ¿cierto?, los primeros 2 capítulos. Ahí nuestra hermana Alexandra, ¿cierto?, estuvo haciéndonos o dándonos a conocer, ¿cierto?, qué era lo que decía, un poco introduciéndonos en este libro. Y la verdad, cuando a mí me dijeron que tenía que mencionar o hablar acerca del capítulo 3, yo dije, ay, qué genial, un solo capítulo. Pero hermanos, tiene mucha información, así que es un gran desafío para mí poder sintetizar en realidad este capítulo. Me voy a apoyar para eso en una presentación, ya para que podamos ir desarrollando las ideas que nuestra hermana plantea aquí de manera ordenada. ¿Ya? Muy bien. Efectivamente, como mencionaba aquí Geraldine, el capítulo que corresponde revisar hoy día es el capítulo 3, ¿cierto? Y que habla acerca de la promesa de la segunda venida a través de la historia, ¿ya? Y nuestra hermana nos introduce en este capítulo mencionando un texto de otro libro, que es también muy interesante, que es el Evangelismo, ¿ya? Que dice que en definitiva, que la comprensión que nosotros tengamos, ¿cierto?, de la esperanza en la segunda venida de Cristo, es la clave, dice, que abre toda la historia y que explica de alguna manera todas las acciones, ¿cierto?, de lo que va a venir, ¿ya? Por lo tanto, el comprender esto, ¿cierto?, es la clave para entender en definitiva la historia, ¿ya? Ese es como el encabezado del capítulo, ¿ya? Vamos a ir avanzando aquí para ver, ¿cierto? Y otro de los aspectos que considera este capítulo es que, en definitiva, la segunda venida de Cristo fue revelada y prometida en el Antiguo Testamento también. Nosotros sabemos que hay muchos que no aceptan, ¿cierto? O no creen o piensan que el Antiguo Testamento quedó de alguna manera atrás, que no es válido para su interpretación, para su estudio en el día de hoy, ¿cierto? Porque se piensa que fue dado exclusivamente para el pueblo de los judíos. Pero nosotros tenemos que comprender, ¿cierto?, que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no hizo sino solo avalar, ¿cierto?, la eh, permanencia de la palabra de Dios en su totalidad, en el sentido de que validaba también, ¿cierto?, todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y él muchas veces citaba el Antiguo Testamento para explicar muchas verdades, ¿ya?, de su evangelio, de lo que él vino a hacer acá a este mundo, ¿ya? Pero aquí nuestra hermana nos menciona, ¿cierto?, que puntualmente nos dice que a través de la historia, si nos ponemos a analizar en las escrituras, la segunda venida de Cristo fue revelada a Enoc. Y si nosotros buscamos la historia de Enoc, allí en el relato del Génesis, en el capítulo 5 aparece la historia de Enoc, es muy cortita, y no dice mucho en relación a esto principalmente. Sí dice que Enoc, cierto hombre, va a tener comunión con Dios, podemos inferir eso, ¿no es verdad? Porque continuamente él caminaba con Dios, él siempre caminaba con Dios, ¿ya? Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, Judas, allí en los versos 14 y 15, nos dice efectivamente, ¿cierto?, que Enoc profetizó, y profetizó de la segunda venida. De ahí vamos a comprender por qué, ¿ya? Pero dice, por ejemplo, de estos también dice aquí, profetizó Enoc, eh, séptimo desde Adán, efectivamente, ¿cierto? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo, en definitiva, cuando leí esto, decía, claro, tiene toda la razón, porque en el fondo al Judas, al referirse a Enoc en este sentido, ¿cierto? Se complementa muy bien, ¿cierto? O más bien, el espíritu de profecía viene a complementar muy bien lo que Judas aquí quiso plantear al referir, ¿cierto? Esto de que Enoc profetizó en relación a esto. Enoc era una persona, nosotros la sabemos, muy justa, ¿no? Correcto. En su caminar con el Señor, él cada vez iba alcanzando un nivel más elevado en el carácter. Si ustedes buscan en el espíritu de profecía, ¿cierto? Allí en el Patriarcas y Profetas, que es donde sale el relato de Set y Enoc, ¿ya?
allí hay una descripción acerca del carácter de Enoc que a mí me llamó mucho la atención, porque él estaba preocupado, porque los ángeles, es cierto, aquí dice que por medio de los ángeles, Dios le reveló a Enoc su propósito, cierto, de destruir la tierra mediante el diluvio, ¿ya? Y en definitiva esto a él lo dejó muy inquieto, muy preocupado, porque decía, ¿qué pasa con aquellas personas que van a morir? ¿Qué pasa luego? O sea, vamos a morir, ¿y qué pasa después? Entonces después, ¿cierto? El Señor allí a través de sus ángeles también desplegó, dice, más plenamente el plan de alguna forma, no alcanzo a ver aquí, espérenme, de la redención, ¿cierto? Mediante el espíritu de profecía, dice, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Ya eso está ahí en Patriarcas y Profetas, en ese capítulo que yo les hablo acerca de Set y Enoc. Pueden anotarlo por ahí para que lo busquen después. Pero a mí lo que me llama la atención y el alcance que hacía aquí el libro también, era que en definitiva a Enoc se le reveló esto de la destrucción del mundo a través del diluvio, ¿ya? Previo a que ocurriera el acontecimiento, ¿ya? Y él de alguna forma edificó su carácter conforme a la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo profetizó y evangelizó, es decir, predicó acerca de estas verdades. Y dice que muchas personas que se quisieron o que de alguna forma buscaron permanecer fieles a Dios, buscaban allegarse a Enoc para que él los enseñara, ¿no? Y él fue una luz en ese momento para muchos, para poder recibir, ¿cierto?, el mensaje de esperanza, ¿no? ¿No es verdad? La promesa de que en definitiva había esperanza, a pesar de que fuese la tierra destruida, había una esperanza, había un plan elaborado, ¿cierto?, para que fueran redimidos y para que después, posteriormente, ¿cierto?, pudieran vivir en el cielo. Nuestra hermana allí en el libro nos dice que de alguna forma, ¿cierto?, el carácter piadoso de este profeta debería representar o representa el estado de santidad que debe alcanzar el pueblo de Dios, dice, que espera ser llevado al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos igual, ¿cierto?, a puertas a vivir un acontecimiento donde efectivamente el mundo, como lo conocemos, va a ser destruido. ¿Ya? Necesita ser así para que efectivamente el mal pueda ser erradicado de la faz del universo, ¿ya? Por lo tanto, la edificación de nuestro carácter tiene que ser una cosa que nosotros pongamos mucha atención. Así como Enoc, deberíamos buscar diariamente ir alcanzando niveles más elevados en la edificación de nuestro carácter. Eso en cuanto, ¿cierto?, a la revelación de la segunda venida en el Antiguo Testamento. Ahora, sabemos también que a Enoc no fue el único que se le reveló la segunda venida. Sabemos también, ¿cierto?, si podemos revisar algunos salmos, por ejemplo, que hablan allí, David hace una descripción, ¿cierto?, de la majestuosidad de Dios también. Otro que también habló acerca de la segunda venida y que se le dio luz en relación a eso fue Daniel. Daniel también habla, ¿cierto?, de que iba a haber un reino que iba a ser entregado, más adelantito lo vamos a ver, ¿cierto? Y luego al final del capítulo, inclusive, allí, ¿cierto?, Dios le dice, tú vas a bajar al descanso, estoy parafraseando, tú vas a bajar al descanso, le dice, pero tú vas a recibir la heredad, ¿ya? Los postreros días, después te vas a levantar y vas a recibir tu heredad. O sea, quiere decir, ¿cierto?, que en los postreros días iba a haber, ¿cierto?, una resurrección, iba a haber una experiencia allí donde él junto a otros iban a vivir, ¿cierto?, esta posibilidad de nuevamente recibir una heredad, una eternidad en definitiva. ¿Ya? Zacarías fue otro de los que habló acerca de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento, ya que estamos hablando del Antiguo Testamento. Zacarías, busquen por allí en sus Biblias, ¿cierto? Y estúdienlo junto al comentario bíblico adventista. En el capítulo 12 de Zacarías aparece allí unos textos bien decidores en relación, ¿cierto?, a la segunda venida del Señor. Pero miren, otro aspecto importante en el Antiguo Testamento, espérenme un segundito que acá, ¿cierto? Bueno, aquí estábamos hablando en relación a Enoc, en el Antiguo Testamento. Otro aspecto importantísimo y que ha sido motivo de estudio en nuestra iglesia, en nuestras lecciones de escuela sabática y en los temas también de nuestra iglesia, en definitiva, ¿cierto?, es efectivamente lo que dice relación con la revelación y ¿cierto?, de la segunda venida a través del sistema de sacrificios.
ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si siempre hemos entendido que el sistema de sacrificio, ¿cierto?, hablaba acerca del ministerio terrenal y de alguna forma del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Pero, en definitiva, aquí, ¿cierto?, podemos ver también que también tendría de alguna forma revelarles a ellos lo que iba a acontecer en algún minuto cuando se erradicara finalmente el mal del mundo, ¿no? Tenemos que comprender efectivamente que el santuario, ya el santuario terrenal, era figura, ¿cierto?, y sombra, dice el libro de Hebreos, del verdadero santuario, que está en el cielo. Ustedes pueden buscar allí, ¿cierto? Pablo, ¿cierto?, lo explica mucho mejor en Hebreos 8, capítulos 8 y 9 de Hebreos, explican muy bien cómo es que se daba esta relación del santuario antiguo, ¿cierto?, con todos sus rituales y sacrificios, y del santuario celestial. En el verso 24 del capítulo 9 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿ya? Después tenemos también, ¿cierto?, otro texto que es bien interesante, que está allí en 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En definitiva, lo que debemos comprender aquí es que todo lo que se realizaba en el santuario, ¿ya?, tenía relación con Cristo. Todo. Inclusive dice lo que pasaba acá afuera, ¿ya?, acá afuera, o en el atrio. Todo lo que dice relación con el santuario alude al ministerio de Cristo en favor de la redención del hombre, ¿ya? No vamos a entrar más en detalle en eso, pero recuerden ustedes que había un acontecimiento que se llamaba el Día de la Expiación. Lo iba a preguntar, pero para no ponerlos en aprietos, pero este es un tema muy conocido por nosotros. Una vez al año, ¿cierto? Nosotros sabemos que el ritual consistía en que el corderito se recibía aquí, ¿cierto? Y el sacerdote, de alguna forma, más bien el pecador confesaba sus pecados, ¿cierto?, los transfería al corderito, el corderito era sacrificado y en definitiva, ¿cierto?, después el sacerdote llevaba, ¿cierto?, sangre y asperjaba sangre en el lugar santísimo, ¿no? Entonces quedaba dentro, de alguna manera, todo con sangre esparcida. Ya una vez al año era necesario que ese lugar se purificara, ¿ya? ¿Y cómo se purificaba? Había otro ritual, que era el del día de la expiación, donde había un corderito y un macho cabrío, ¿se acuerdan? Y el sacerdote después, en ese momento, en el día de la expiación, colocaba sus manos, más bien, ¿cierto?, transfería todos los pecados, ¿ya?, a este macho cabrío, que representaba, no tiene un nombre ahí propio, pero en definitiva sabemos que era figura, ¿cierto?, en este caso, Satanás, ¿no? Y todos los pecados eran transferidos a él y era lanzado al desierto. Es decir, los pecados en ese caso eran olvidados, eran, no sé, desaparecían, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso era en el día de la expiación. Entonces, efectivamente, ¿cierto? El ministerio aquí dice, profetas y reyes, pueden buscar ustedes ahí el libro, y el texto que aparece en la página 504 y 505, que es donde se explica precisamente los servicios, ¿no? El ministerio del tabernáculo, ¿cierto? Y del templo que lo reemplazó, dice que mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y rey. Y una vez al año se les inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y eso nosotros sabemos que dice relación con el segundo advenimiento de Jesús a la tierra. Allí, ¿cierto?, está el juicio. Allí se cumple el juicio, ¿no? Después dice que los sacrificios y ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, siempre. De hecho, cuando Cristo vino a esta tierra y vivió el sacrificio, lo concretó, ¿no?, allí en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo? Dice que se rasgó, dice el relato bíblico, porque ahora ya no eran necesarios más sacrificios, porque se había consumado ese sacrificio que efectivamente se había venido simbolizando de corderitos. Ya allí se había consumado.
Ahora había algo bien interesante que a mí me llamó la atención igual, que dice relación con esto que aparece aquí en Corintios, que también se acuerdan ustedes que en la Pascua agitaban las gavillas de trigo. Dice el Espíritu de Profecía, ¿cierto? Y a raíz de lo que dice aquí Primera de Corintios, que esas gavillas simbolizaban la resurrección de Jesucristo. O sea, ¿ves? Se dan cuenta de que de alguna forma prefiguraba a lo que iba a acontecer en el futuro y a la resurrección de Cristo. Por eso aquí dice Pablo, ¿cierto? Pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. O sea, esas gavillas que se agitaban, ¿cierto?, para la Pascua, también simbolizaban la resurrección, ¿cierto?, de aquellos que esperaban y atesoraban la esperanza de Jesucristo y del regreso de Jesucristo. Por lo tanto, el santuario y los rituales en el santuario también hacían alusión, ¿cierto?, a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes si el Antiguo Testamento habla acerca de la segunda venida de Cristo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que sí o que no? ¿El Antiguo Testamento? Sí, pues, ¿cierto? Sí, lo vemos ahí, lo vimos ahí, fue revelado a muchos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos mucha información y de hecho es la promesa esencial, ¿cierto?, que se manifiesta y se expone en el Nuevo Testamento. Es la esencia, por decirlo de alguna forma, del Nuevo Testamento. Las buenas nuevas, este era otro tópico de ahí del libro, las buenas nuevas, el Evangelio eterno. Y aquí es importante mencionar, ya, que al igual que el santuario, de alguna manera revelaba, ¿cierto?, y simbolizaba, era figura y sombra de del ministerio que Cristo hacía en favor de la humanidad, ¿cierto? El Evangelio eterno, las buenas nuevas, siempre han sido predicadas y están plasmadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? ¿Y qué revela este Evangelio eterno de alguna forma, ¿cierto? O esta buena nueva revela el ministerio de Cristo en todas sus etapas, en todas sus etapas. Hemos estado estudiando, ¿cierto?, cómo el pacto que el Señor hizo, ¿cierto?, en el cielo en favor nuestro, con el Padre, para de alguna forma asegurarnos a nosotros o tenernos una alternativa si es que nosotros llegábamos a equivocarnos o a caer bajo las inclemencias del enemigo, ¿no? Entonces, ese Evangelio eterno se centra en Jesucristo y en todo su ministerio, ¿ya? Allí, en Juan 14, 1 al 3, está la presentación por parte de Cristo, ¿cierto?, de su venida. Este es un versículo muy querido y atesorado por todos nosotros, ¿cierto? Y está en el versículo 3, ¿cierto?, de Juan 14, que dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Ahí es cierto, hay una manifestación clara de nuestro Señor, una promesa, pero muy tácita, muy explícita de que Él iba a volver, ¿ya? Ahora, esa fue de alguna forma la buena nueva que los apóstoles, ¿cierto?, y los discípulos de Jesús en su momento predicaron. Fue el evangelio eterno en ese minuto que ellos dieron a conocer, en una vida, ¿cierto?, centrada en la fe, ¿verdad?, y en la obediencia. Y eso de alguna forma les daba la esperanza de alguna manera, de poder tener acceso a la vida eterna. Ellos pensaban, los discípulos, pensaban y sentían y creían, ¿no?, que el Señor Jesús iba a venir inmediatamente. Entonces era necesario que el Señor les explicara un poquitito cómo es que iban a darse estos acontecimientos. Ahí más adelantito lo vamos a analizar. Pero miren qué interesante lo que dice en relación al Evangelio eterno. Cuando nosotros lo relacionamos, ¿cierto?, con el Apocalipsis, ¿no?, 14, que también es otro texto muy conocido por nosotros, ¿ya? De alguna forma, si nosotros leemos allí un versículo muy conocido, es el versículo 6, ¿cierto?, de Apocalipsis, que dice, vi un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, aquí en estos puntitos, ya lo voy a explicar, aquí en estos puntitos dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ya? Yo para no ocupar tanto espacio, allí lo acoté. Pero eso dice en definitiva, ¿ya? Ahora miren, dice que este ángel tenía el evangelio eterno.
Recuerden que este contexto o el mensaje del Apocalipsis está dado para nuestros tiempos. ¿Cuál será ese evangelio eterno? El ángel proclama a gran voz, dice que temed a Dios, ¿cierto? Y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y en definitiva, a modo de síntesis, ya dice que el mensaje del juicio antecede a la segunda venida, ¿ya? Nosotros sabemos que allí en el capítulo 14 se describe, o más bien se habla de acerca de los acontecimientos que dicen relación con la segunda venida propiamente tal, y hace una distinción, ¿cierto?, acerca de aquellos que se mantienen fieles, ¿no? Y dice, aquí está la paciencia de los santos, dice en el verso 12, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Entonces, en ese capítulo se hace una alusión muy precisa en relación a lo que antecede precisamente al regreso de Jesús. Y dice que la hora de su juicio ha llegado, ¿ya? Entonces, la proclamación del juicio, y ustedes saben, ¿cierto?, que nuestra iglesia de alguna forma está segura de que su misión es proclamar este mensaje de los tres ángeles. Y uno de esos mensajes es anunciar que la hora del juicio ha llegado, ¿ya? Dice que la proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda venida del Salvador está por acaecer. O sea, nuestro Señor está a las puertas. Entonces, este evangelio, esta buena nueva que predicaron los apóstoles, que predicaron los discípulos, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, se enriquece, se potencia, se potencia, si esa es la palabra, ¿cierto?, con esto que nos menciona Juan, con este mensaje, esta misión que tiene la iglesia de proclamar al mundo de que la hora del juicio ha llegado y que las señales, de la segunda venida del Señor son muy claras, que la segunda venida de Cristo es inminente, ¿ya? Entonces, ese es de alguna forma, esta proclamación se le denomina el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno, insisto, dice relación con todo el ministerio de Jesucristo, que ha sido revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y se ha ido, ¿cierto?, describiendo paso a paso en la medida de la necesidad de cada uno de los hijos, ¿cierto?, de Dios que han estado viviendo en esos contextos, ¿ya? Pero la Biblia, a partir del Génesis, a Adán y a Eva se les promete un redentor, allí en Génesis 3.15, ¿cierto?, 3.18 si no me equivoco, se les promete un redentor, ¿no? Y les dice, ¿cierto? Esa es la primera profecía mesiánica. O sea, esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis se revela este evangelio, esta buena nueva, este plan de redención, ¿cierto? Que culmina, ¿cierto?, con la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, dice que así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 180. ¿Ya? Vamos a avanzar ahora. Estamos aquí en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Miren, vamos avanzando porque aquí en la oración enseñada por Jesús hay una parte que dice, ¿cierto? Y en Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Y ellos no comprendían mucho a qué se refería Jesús. De hecho, cuando el Señor les decía, y aquí está lo que les mencionaba hace un ratito atrás, cuando el Señor les decía, vendré otra vez, no se desesperen, voy a ir a preparar un lugar y vendré otra vez. Ellos pensaban, ¿cierto?, que la venida del Señor iba a ser inmediata, iba a ser cercana, que ellos iban a alcanzar a observarla, vivirla, ¿ya? Y de alguna forma el Señor quería enseñarles y transmitirles de que eso era un acontecimiento futuro, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, también dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque en definitiva aquí estamos orando al Padre. Y sabemos nosotros que el Padre es solamente quien sabe, ¿cierto?, en definitiva, cuándo es que Jesús iba a regresar. En ese minuto Jesús estaba acá en la tierra, ¿ya? Entonces, no era algo que él conociera, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, él busca de alguna forma enseñarles que ese acontecimiento tenía un alcance, o más bien un cumplimiento futuro, ¿ya? Un cumplimiento futuro. Allí, aquí está lo que les mencionaba igual en antes, ¿cierto? Que en Daniel 7:27, ¿ya? Se habla también de un reino que va a ser, ¿cierto?,
entregado a los santos del Altísimo. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Yo les invito a que ustedes revisen en mayor profundidad lo que dice el capítulo, porque es mucho más extenso, es mucho más complejo, pero con oración, ¿cierto? Y allí con la ayuda del Espíritu Santo se puede comprender perfectamente, ¿ya? Hace una descripción allí de Daniel en relación al restablecimiento del reino de Jesús, ¿no? Y de cómo los hijos de Dios reciben su heredad, ¿ya? Aquí está lo que les mencionaba en definitiva, ¿ya? En el discurso maestro de Jesucristo, en las páginas 92 y 93, están estos textos que dicen que los discípulos esperaban, ¿cierto?, el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, de venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿ya? Él les enseñó, Jesús, que el reino no habría de establecerse entonces, que habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro, ¿ya? El reino de la gracia de Dios, dice, se está estableciendo en la medida en que los corazones se someten a la soberanía de su amor, pero el establecimiento completo ya del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo, ¿ya? Allí se cumple esto que aparece Daniel 7:27, ¿no? Y lo otro importante que mencionaba el libro aquí, en este tópico, era que efectivamente su reino, dice, no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado por toda la tierra. Si ustedes buscan en Mateo 24, donde están las señales que el Señor Jesús entrega acerca de la segunda venida, él dice, y este evangelio será predicado, ¿cierto?, en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Es decir, la predicación de este evangelio, ¿cierto?, de alguna manera antecede a la venida de Jesucristo y tiene que alcanzar a todos. Si no se alcanza a todos, el Señor Jesús no vendrá todavía, ¿ya? Porque todos tienen que tener la oportunidad de conocer este evangelio. Y ahí es donde entramos nosotros, pues, mis hermanos. Allí es donde está nuestra responsabilidad, porque el capítulo, o más bien el tópico en este capítulo, decía que efectivamente nosotros tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, porque de alguna forma, ¿cierto?, nosotros podemos apresurar, en el Joyas de los Testimonios habla acerca de este término, de apresurar la venida de Dios, ¿no? Dice que nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto?, podemos apresurar su venida. Y a todos aquellos que en definitiva dicen, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Para abrir a los ojos de los ciegos, dice, y para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz, ¿no es verdad? Solo ellos pueden orar con sinceridad, venga tu reino. Entonces, si el Señor de alguna forma nos da la oportunidad de participar de esta maravillosa oportunidad de predicar acerca de su venida, de predicar acerca de su redención, ¿no? Y de que Él está cerca, de que Él viene pronto, ¿no? Y de que hay un juicio, que en algún momento esto se va a terminar, de que el mal va a acabar, ¿ya? Y eso antecede, y en esa parte de la antesala a la segunda venida de Jesús está nuestro protagonismo. Nosotros podemos, hermanos queridos, apresurar la venida de nuestro Señor si nos abocáramos con fervor, ¿cierto?, a la proclamación de su segunda venida, a la proclamación de este evangelio eterno, ¿ya? Aquí la invitación era que efectivamente nosotros podamos participar de esto, participar, para que podamos orar, ¿cierto?, con sinceridad en nuestro corazón y podamos decir, venga tu reino. Muy bien, vamos avanzando, porque otro aspecto que consideraba este capítulo, ¿cierto?, en relación a la promesa de la segunda venida, es que infunde gozo y también mucho ánimo. Imagínense cuando el Señor Jesús asciende al cielo, ¿cierto? Ellos sintieron en su corazón mucha angustia, mucha incertidumbre, a pesar de que el Señor Jesús les había explicado cómo iban a hacer las cosas, les había explicado cómo hacer su ministerio. En algún momento, ¿cierto?, Él iba a partir, y también les había dicho que no los iba a dejar solos, que iba a enviar un consolador, ¿no? A pesar de todo eso, cuando ellos ven a su Señor ser llevado en las nubes hacia el cielo, hasta perderse en la luz, ¿cierto?, ellos trataban de visualizarlo todavía y buscaban, ojalá no se perdiera esa luz,
Y dice el espíritu de profecía, ¿cierto? Y también aquí el libro de Hechos 1, el verso 11, dice que se les aparece un ángel. Se les aparece un ángel allí para infundirles ánimo y recordarles nuevamente esta bendita promesa de que el Señor Jesús regresaría. Y les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí también es importante que, comprender que la Biblia, ¿cierto?, no se entorpece a ella misma, porque es palabra de Dios. En Apocalipsis, en el primer capítulo del Apocalipsis, hay una descripción de la segunda venida muy clara, que dice, ¿cierto?, que todo ojo lo verá. Vendrá, ¿cierto?, en las nubes del cielo y todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron. Y eso dice relación con lo que dice Zacarías en el capítulo 12. Búsquenlo, hermanos, porque es muy interesante cómo se hace esa alusión allí al libro de Apocalipsis en Zacarías. Pero es interesante, ¿cierto?, que asimismo como el Señor se fue al cielo, asimismo va a regresar, custodiado, ¿cierto?, y acompañado por millares y millares de ángeles, tal como lo describió Enoc. Aquí, ¿cierto?, también nos hacía una invitación también en este capítulo, cómo poder sentir gozo y cómo poder infundirnos ánimo, el atesorar la promesa de la segunda venida. Para eso tenemos que escudriñar las escrituras. Ellas son, dice el Señor, ¿cierto? Bueno, y en ellas parece, les decía ahí, ¿cierto?, que tenéis la vida eterna, le decía a sus discípulos. Pero ellas son las que dan testimonio de Jesucristo y de todo su ministerio. Por lo tanto, para lograr encontrar ese gozo prometido, para encontrar ese ánimo prometido, debemos escudriñar las escrituras, debemos de alguna forma, ¿cierto?, estudiar las profecías con mucha oración y mucha humildad para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, pueda impresionarnos y nos ayude a comprender, ¿cierto?, estas verdades en relación a la segunda venida. Quisiera compartirle allí un texto con el que culmina de alguna forma este capítulo, que dice que debemos conocer las escrituras para investigar las profecías y ver que se aproxima el día y exhortarnos mutuamente con celo y esfuerzo a una mayor fidelidad. Mis hermanos queridos, yo en la mañana lo comentaba con mi clase, y les decía, nosotros estamos viviendo un escenario de mucha tibieza, porque es profético. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, se caracterizará por una tibieza espiritual. ¿Cómo poder salir de esa tibieza? Escudriñe la escritura. Participemos, queridos hermanos, de el evangelizar, el transmitir la buena nueva de que el Señor Jesús viene pronto. Eso hace que nosotros podamos sentir gozo y que pueda ser infundido el ánimo. De alguna forma, esto de participar, ¿cierto?, de la proclamación de un evangelio, dice también la pluma inspirada que pudo haberlo realizado, ¿cierto? Los ángeles estaban dispuestos a venir, ellos querían participar, pero el Señor permitió que nosotros lo hiciéramos porque sabía en su infinita misericordia que eso nos vivifica, eso nos eleva, eso nos transforma, nos induce gozo, nos infunde ánimo, ¿ya? Y es importante que nos exhortemos mutuamente, y es muy bueno que, por ejemplo, hoy día en el culto de tarde, iba a decir sociedades jóvenes, que se me cayó el cassette ahí, se me cayó el carnet, como dicen, pero es súper bueno que en un culto de tarde, promovido, ¿cierto?, por los jóvenes, se esté hablando acerca de la segunda venida, porque ese debería ser la esencia de nuestra predicación, la esencia de nuestro mensaje. Debemos atesorar esta promesa, debemos hacerla nuestra. Nuestro Señor Jesús, y lo digo para mí en primer lugar, nuestro Señor Jesús viene, está allí, a puertas, esperando que nosotros participemos, ¿cierto?, y que llevemos este mensaje a esas personas que viven cerca de nosotros tal vez, y que no saben, no lo conocen, no conocen que hay una segunda venida. Creen que a lo mejor mueren y se van al cielo y que Jesús los espera allá. ¿Me entienden? Tienen una luz que no es la que las escrituras de alguna forma exponen, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros participemos de eso, ¿no? Solo así podremos de alguna manera sentir este gozo y este ánimo prometido. Levantemos nuestra cabeza y gocémonos, dice, porque nuestra redención está cerca. Está más cerca
que cuando creímos por primera vez. Qué lindo, a mí me gustó mucho este texto con el que va finalizando el capítulo, ¿no? Que dice que en definitiva está más cerca de que cuando creímos por primera vez. Claro que sí, claro que sí. Yo escuché hablar de Jesús, que de Jesús regresaba cuando era pequeña, cuando tenía como 9 años. Y en la medida que iba transcurriendo, ¿cierto?, el tiempo, yo me he ido dando cuenta de cómo se han ido cumpliendo etapas, zanjando etapas, para que esta venida del Señor Jesucristo se concrete. Y eso, mis hermanos, es poderoso para transformar un corazón, para transformar una mente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que efectivamente podamos amar la segunda venida de nuestro Señor. Podamos vivir cada día, dice también el Espíritu Profecía, ¿cierto? Como si fuera el último que se nos concediese. Qué importante eso y qué profundo al mismo tiempo. Pensemos que nuestro Señor, siempre decimos, nuestro Señor regresa pronto, pero pensemos que puede venir mañana tal vez, si el Evangelio es alcanzado por a otras personas, a lo mejor no por mí, no puede venir nuestro Señor. ¿En qué condiciones estoy yo? ¿Me encuentro trabajando para la segunda venida del Señor? Yo creo que son preguntas que deberíamos hacernos todos nosotros. Que Dios les bendiga. Espero que hayan quedado claras por lo menos los principales tópicos, ¿cierto?, del capítulo. Y si no, ya no me inviten más, chiquillas, porque quiere decir que no sirvo para, para exponer un capítulo o algún mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Un feliz sábado.